vamos a entrar en la meditación y consideración del segundo mandamiento de la ley de Dios. Este segundo mandamiento tiene una relación estrechísima con el primero, naturalmente. En el primer mandamiento vemos cómo el Señor establece que solamente Él, Dios que se ha revelado, manifestado en las Escrituras, que se ha manifestado en la historia del pueblo de Israel, que se ha revelado de muchas maneras diversas y particularmente en la persona de Jesucristo, solamente este Dios es el único Dios y por lo tanto el solo Dios verdadero, que Él no admite de ninguna manera que se comparta el culto, la adoración, el servicio, la obediencia, cualquier cosa con otro Dios. La exclusividad del culto a Dios y la exclusividad de nuestra relación con el Dios verdadero es pues el primer mandamiento. Todo arranca de ahí, podríamos decir, la base de toda nuestra conducta en relación con Dios mismo y con el prójimo empieza si nuestra forma de considerar la divinidad, el culto a Dios y particularmente la obediencia debida a ese Dios está correctamente enfocada. En el momento, decíamos, en que una persona o bien tiene una idea equivocada de Dios o bien comparte con otros dioses de diversas maneras, sean imaginarios, sean los que uno mismo se pueda estar haciendo, en ese instante ya no es posible tener una relación adecuada con el único y verdadero Dios. Es preciso, pues, que conozcamos bien a nuestro Dios, al único Dios verdadero. Ese conocimiento solamente lo podemos obtener y conseguir a través de la Escritura, de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la creación y en la palabra misma escrita. De manera que el primer mandamiento nos decía estas cosas, y hemos estado un par de semanas o tres considerando ese primer mandamiento. Pero nos encontramos ahora con un segundo mandamiento que se refiere también a nuestra relación con Dios. Ese segundo mandamiento lo tenéis en la tabla de la ley, la primera tabla de la ley, y ya este mandamiento es un mandamiento bastante más extenso, largo, tiene muchas más palabras. El primer mandamiento decía: no tendrás otros dioses delante de mí. Pero el segundo mandamiento, el que hoy vemos, es un mandamiento, podríamos decir, bastante largo. Y hay que tenerlo en cuenta todo, no podemos decir simplemente, como a veces se hace, pues el segundo mandamiento prohíbe el culto a las imágenes. No te harás imagen. Si decimos esto solamente, no te harás imagen, desde luego nos olvidamos del resto del mandamiento. Y el mandamiento tiene más cosas. No solamente tiene una parte de prohibición, claramente, pero también en ese mandamiento hay una descripción del carácter de Dios. En este mandamiento se nos revela algo del carácter divino, algo de sus atributos. En el versículo 5 en Éxodo 20 lo encontramos, pero vamos a leer todo el mandamiento. El mandamiento dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan
mis mandamientos. ¿Verdad que todo esto es el segundo mandamiento, la segunda palabra, diríamos? No hay que limitarse al tema, pues, simplemente de la prohibición de la imagen y su culto, pero también debemos considerar que dentro de ese mandamiento, repito, hay una descripción muy importante de Dios y de cómo Dios actúa, de cómo Dios reacciona, diríamos así, cómo Dios obra en relación con los que se apartan de su ley y en relación con los que guardan su ley. Y nos importa mucho, nos interesa mucho saber que nuestro Dios, como dice aquí, es un Dios fuerte, es un Dios celoso, es un Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos, y es un Dios que también visita, diríamos, es decir, actúa, obra sobre aquellos y en favor de aquellos que obedecen sus mandamientos. Todo esto está aquí y por lo tanto, desde luego, tenemos dos partes del mandamiento bien diferenciadas. Una parte en la que es estrictamente la prohibición de hacerse imágenes y de darles culto, y la otra parte del mandamiento que se refiere a la descripción del carácter de Dios. Por lo tanto, de cómo nos es posible, a través de este mandamiento, conocer más del carácter de Dios. Cómo nos es posible tener una percepción más clara, un conocimiento más profundo del carácter de Dios. Y eso es parte de lo que llamamos el segundo mandamiento, porque recordad que hemos estado insistiendo mucho en la introducción que hicimos a la ley, a toda la ley, de que los 10 mandamientos no son simplemente mandamientos, no solamente son cosas que Dios nos manda o nos prohíbe. Hay algo más importante todavía. Los 10 mandamientos son una forma de instrucción. Son las 10 palabras, como le llamaban los judíos. Y como está aquí, habló Dios todas estas palabras, dice al principio del capítulo 20. Son las 10 grandes sentencias o palabras de instrucción. Y por eso en este mandamiento segundo no solo tenemos una prohibición, también tenemos una instrucción, una enseñanza muy profunda, que es acerca del carácter de Dios. Esto ocurre con algunos otros mandamientos en los que se elabora, por ejemplo, el mandamiento acerca del siguiente mandamiento, el tercero, sobre la cuestión del nombre, el nombre de Dios. También ahí hay una instrucción. El mandamiento que se refiere al día de reposo es el más largo de todos los mandamientos y hay mucha instrucción en ese mandamiento, aparte del mandamiento puro que dice 6 días trabajarás y el 7º día de reposo. Aparte de eso hay mucha instrucción, y también sobre la instrucción que hay en relación con el mandamiento que se refiere a la honra debida a los padres. También ahí hay mucha enseñanza. Bien, con esto pues ya veis que estamos delante de un mandamiento que de ninguna manera podemos despachar rápidamente, como diciendo, bueno, pues yo ya lo sé que la Biblia dice que no te harás imágenes, no te harás ídolos. En primer lugar, porque no siempre las personas que dicen esto, creyentes, muchos creyentes que dicen, a veces incluso con un cierto orgullo, pues nosotros no hacemos imágenes, no tenemos imágenes, esos sí que hacen imágenes, esos hacen ídolos. En esos casos ya creo que hay una parte de cierta ignorancia. Cuando el apóstol Juan, aquí hemos leído al final del capítulo 5, su primera carta, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Estoy convencido de que el apóstol tiene una idea acerca de los ídolos mucho más amplia, mucho más extensa que la que nosotros a veces tenemos. Recordad, y esto es, creo, importante, es importante que el apóstol Pablo,
En la carta a los Colosenses capítulo 3 y versículo 5, nos habla de una forma de idolatría. Una forma de idolatría que no siempre la tenemos en cuenta y que, sin embargo, es muy importante que se considere y se recuerde. En Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, que es idolatría. Y ciertamente esta idea de avaricia, que es idolatría, está confirmada de una manera muy clara y directa con el hecho de que entre las divinidades, entre los posibles dioses a quienes se puede dar culto, no cabe duda de que son las cosas materiales, el oro, la plata, en definitiva el dinero, el poder económico, la ambición o la codicia. Por eso dice aquí la avaricia, que es idolatría. Una persona puede ser, desde el punto de vista religioso, completamente atea, puede ser una persona que no tenga en su casa ninguna imagen, que no se incline delante de imágenes, que no le interesen las imágenes para nada, y sin embargo puede tener un Dios y darle culto con todo su corazón. Y es el Dios que la Biblia llama Mammón, el Dios de la riqueza, el Dios del dinero, el Dios del poder económico. Eso puede ser, de hecho, es tal vez uno de los dioses más poderosos, uno de los dioses más importantes y por lo tanto la imagen, el ídolo más frecuente en la vida de los hombres. El apóstol Pablo pues dice avaricia, que es idolatría. Avaricia pues es ese afán de acaparar, ese afán de tener, incluso físicamente, materialmente, esas monedas de oro, diríamos, ese símbolo del poder económico que es el dinero, y de rendirle auténticamente culto, un culto diferente, con otras maneras, otras formas, pero ciertamente que esto puede catalogarse o nombrarse como un culto. Por lo tanto, la avaricia, que es idolatría, la idolatría no está confinada o no está de ninguna manera limitada simplemente a la cuestión de los ídolos de piedra, de madera y de carácter religioso, sino que la idolatría evidentemente también está representada por un símbolo tan buscado, tan amado y tan querido por las gentes como es el dinero. No podéis servir a Dios y a Mammón, dijo el Señor Jesucristo. Esa es la manera de aplicar el primer y el segundo mandamiento. El Señor Jesucristo dijo: no podéis servir a los dos dioses, no podéis tener dos dioses. De manera que en el momento y en la forma en que una persona se entrega a uno de esos dioses, no puede estar entregada al otro. Y especialmente, como hemos mencionado ahora, la avaricia es idolatría y la codicia es también idolatría. Los ídolos de este mundo son muy abundantes. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Vamos pues a considerar más de cerca el mandamiento, el texto propiamente del mandamiento, una vez que hemos hecho ya la advertencia de que en este mandamiento no se trata solamente de la imagen puramente fabricada, digamos la idolatría en su primer grado, la idolatría en su manera más evidente y más clara, sino que hemos dicho que estamos tratando aquí de cualquier objeto
de cualquier símbolo, de algo que tiene un control sobre nuestra mente, que tiene una influencia grande sobre nuestro corazón. Y por eso el Dios Mamón, el Dios de la riqueza, el Dios del dinero, eso ciertamente es el Dios con el que primero tenemos que tratar aquí al hablar de la idolatría. El ídolo del dinero, el ídolo que las gentes adoran, por servir al cual son capaces de todo y que naturalmente siguen las leyes de ese ídolo y las costumbres de ese ídolo y lo que implica el servir. El mandamiento, pues, empieza relacionándonos con el tema de la imagen, es verdad. Primero se había hablado de que no tendremos otros dioses, el primer mandamiento, y ahora la representación de esos dioses. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Dios no solamente nos dice que el culto es debido solamente a Él y nuestra relación religiosa solamente es con el Dios de Israel, el Dios cuyo nombre es Jehová, sino que también nos dice en el segundo mandamiento que para darle culto no podemos hacerlo como a nosotros nos parezca mejor. Se refiere, por lo tanto, el segundo mandamiento a la forma de dar culto al único y verdadero Dios. Aparte de que nos está prohibiendo cualquier tipo de ídolo, cualquier forma o representación de otros dioses también. Pero suponiendo que de verdad solamente tuviéramos un Dios, suponiendo que de verdad nuestro corazón estuviese hacia aquel Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hacia el Dios de Moisés, al Dios que libró a Israel de la tierra de esclavitud en Egipto, suponiendo que ese sea nuestro único Dios, no quedamos libres para darle culto como mejor nos parezca. De manera que no es suficiente decir, mi Dios es este Dios, el Dios único y verdadero, Dios de Abraham. No es suficiente, digo, porque también ese Dios dice, para darme culto, tenéis que hacerlo como yo os digo. No hay opciones diversas de culto, y aunque, indudablemente, hay una parte de nuestro culto que queda siempre de una manera dejada a nuestra voluntad, hay ciertos pequeños detalles del culto que no están regulados. Sin embargo, las líneas maestras del culto a Dios, las líneas principales, los fundamentos del culto a Dios, eso no nos ha sido dejado a nosotros. Nuestro culto aquí, por ejemplo, nuestro culto aquí es un culto a Dios que en las líneas principales está claramente regulado por la Escritura. Nuestro culto a Dios gira ahora en torno a la adoración en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y a Él adoramos en espíritu y en verdad. Nuestro culto es un culto espiritual porque se basa principalmente en la palabra de Dios, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra. Todo esto es una actividad intelectual, mental. Nuestros cantos a Dios, eso también está regulado por las Escrituras. Cantamos al Señor, se nos dice, se nos instruye, se nos manda que cantemos alabanzas al Señor, y lo hacemos. Nuestro culto está también relacionado con la Santa Cena. Es un símbolo, es un medio de gracia, pero eso está regulado en las Escrituras. El Señor Jesucristo dijo cómo había que hacerlo. De manera que las cosas principales de nuestro culto, todas están encontradas aquí, se encuentran en la palabra de Dios. Y hay partes de nuestro culto, detalles, que ciertamente no tienen la importancia, digamos, de una cosa fundamental, y por lo tanto están dejadas a nuestro parecer, por ejemplo, de si cantamos más himnos o menos himnos. El
número de cantos que hacemos, el número de lecturas que podamos hacer de la palabra, si hacemos una lectura o hacemos 2 o 3 o la repartimos, si nuestra reunión es a tal hora o es a esta o otra hora diferente. Esas cosas, esos detalles pequeños, eso sí que no tenemos nada que decir ahora, en la era que vivimos, en la era de la gracia, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después de la venida del Mesías, el culto esencialmente se ha convertido en un culto espiritualizado en la forma que lo hacemos. Antes, sin embargo, antes de venir el Mesías, sabemos perfectamente que el culto estaba mucho más regulado en sus detalles. Los detalles estaban muy expresados a través de la ley de Moisés, a través de toda la cuestión que venía a orientar el culto en el tabernáculo, sobre todo. El sistema de los sacerdotes, desde sus vestiduras, desde los días concretos y las horas concretas en que se tenían que hacer unos actos de culto, especialmente de tipo de sacrificios, las ceremonias de purificación, los distintos tipos de animales que se debían de ofrecer para los ritos sacrificiales. Todo eso en el Antiguo Testamento evidentemente estaba mucho más regulado. El culto a Dios estaba pues determinado por aquellas instrucciones que el pueblo de Dios, que se encontraba antes en una etapa más, diríamos, primitiva, si queréis usar la palabra, en una etapa todavía más de la infancia. La Iglesia de Dios estaba en su niñez y todas esas cosas estaban reguladas de esta manera. Habiendo llegado, como hemos llegado nosotros en la era cristiana, a la plenitud de la revelación de Dios, el culto ha quedado mucho más simplificado. Dios no nos dice las horas en que hemos de hacer los cultos, no nos dice todos los detalles, toda la cuestión ceremonial era una instrucción para traernos hasta el conocimiento del Mesías, y por eso todas aquellas ceremonias pues han quedado cumplidas y realizadas, terminadas en la obra de Jesucristo. Pero lo importante es que nos demos cuenta de que Dios lo hizo así antes, porque nos enseña un principio importantísimo, y es lo que he dicho, que el culto a Dios no queda a nuestra voluntad. Por esto nosotros no podemos considerar, como decíamos bien, ahora tenemos ya libertad, por ejemplo, de hacer imágenes, o tenemos libertad de hacer ídolos. Eso está claramente prohibido. Y las prohibiciones y mandamientos, a menos que sepamos que existe por parte de Dios una palabra en contra, en el sentido de terminando esa prohibición o mandando una cosa nueva, nosotros nos hemos de atener, nos hemos de sujetar a esa instrucción que Él ha dado. Esto que aquí vemos hoy, esta mañana, el segundo mandamiento, es evidente y claro que, igual que los demás mandamientos, no han sido dados para una época solo. Estos no son mandamientos dados de forma temporal. El mandamiento que tenemos delante de nosotros sigue siendo un mandamiento vigente, sigue siendo un mandamiento importante. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Creo que es importante que nos demos cuenta del significado, pues, del tema de la idolatría. La idolatría, y tengo delante de mí las palabras de uno de los antiguos puritanos que hablaban de estas cosas con mucha fuerza. La idolatría es una gran ofensa a Dios, es un gran insulto a la majestad de Dios, el que es espíritu, que es irrepresentable, que trasciende a todas nuestras ideas sobre lo que es la divinidad, no quiere de ninguna manera estar sujeto o sometido a la imaginación de los hombres. Y decía hace un momento, es posible tener como Dios al único Dios verdadero y sin embargo caer en la idolatría.
intentar representar a ese Dios verdadero. Este fue el pecado de Israel en el Sinaí. En el Sinaí, Israel no decidió cambiar de Dios. No fue ese el pecado de Israel. Acordaos cuando Moisés estaba en lo alto del monte recibiendo precisamente estas tablas de la ley, estas tablas donde se estaba diciendo en el segundo mandamiento, no te harás imagen. Resulta que el pueblo, entre tanto, se estaba fabricando una imagen con oro. Estaban fabricando una imagen en forma de un becerro, un toro joven, lleno de fuerza. Y cuando lo tuvieron hecho, lo adoraron y dijeron, este es el Dios que te ha sacado de Egipto. Con lo cual, no es que estaban renunciando, por lo tanto, al Dios que le había sacado de Egipto. Ellos estaban reconociendo que había un Dios que les había sacado de Egipto. Eso lo reconocían. Lo que ocurre es que estaban representando a ese Dios. Estaban en aquel momento en una situación en la que necesitaban, según ellos creían, un apoyo físico. Necesitaban ver algo con sus ojos. Moisés había desaparecido, hacía ya mucho que estaba en lo alto del monte, le esperaban, no venía, pensaban que le había pasado algo y se encontraban algo así como desamparados, huérfanos. Israel pensaba que necesitaba ver a su Dios. Y ese Dios que le había sacado de Egipto lo viene a representar por medio de un becerro de oro. Lo fundieron ellos mismos, lo pusieron allí y dijeron, este es el Dios que nos ha sacado de Egipto. Y lo adoraron. No se puede decir realmente que renunciaran al Dios, pues, que les había sacado de la tierra de Egipto. No, es que decían, este es ese Dios. Identificaban al Dios y le daban culto de acuerdo con aquella imagen que se habían fabricado ellos mismos. Por eso hay dos mandamientos. Hay un mandamiento que nos prohíbe tener otros dioses y un mandamiento que nos prohíbe adorar a Dios en forma de imagen. No te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo. No te harás imagen ni siquiera del Dios verdadero, porque no sería aceptable delante de Dios el que dijéramos, yo adoro al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios creador de los ejércitos, al Dios de toda la naturaleza. Yo adoro al Dios que ha dado esta ley. Y ese Dios lo represento así. Eso no es aceptable, porque Dios dice, no me podéis representar. No podéis representar en realidad ninguna de las cosas que se encuentran más allá de vuestro conocimiento y de vuestra percepción. No te harás imagen o semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imágenes de cosas así para adorarlas, para inclinarte ante ellas, honrarlas. Así pues es el símbolo visible. Es la fabricación de algo, como veíamos en Isaías 44, lo que nos está prohibido de una manera total y completa con el fin de darle culto. Algunas personas dicen, ¿y cómo es posible que Dios ordenase, cuando se hizo el arca, que se tallasen unos ángeles, unos querubines, cuyas alas estaban cubriendo, protegiendo el arca? Algunos piensan que eso es una contradicción. Si Dios dice por un lado, no te harás imagen, y por otro lado le dijo a Moisés que se tallase en el arca
el arca de la alianza, donde estaban guardadas las tablas de la ley, precisamente, donde estaba el maná, la vara de Aarón, todo aquello que estaba allí guardado. Allí, encima de ese mueble, de esa arca, habían unas imágenes, unas figuras de unos ángeles. Y entonces, pues parece como si esto fuese alguna cosa contradictoria. Pero la respuesta no es difícil. En primer lugar, no hemos de ver contradicción en ninguna parte, simplemente porque Dios diga, primero, no te hagas imagen, y Dios le diga a Moisés, en un momento concreto, hazte aquí, haz estos ángeles, fabrica estas cosas y ponlas ahí. Eso no tiene ninguna contradicción. En primer lugar, porque el mandamiento está prohibiéndonos a nosotros el hacerlas sin permiso de Dios. Está prohibiéndonos darles culto. Eso es lo que nos prohíbe el mandamiento. Pero en el momento en que Dios diga, ahora aquí puedes hacer esta imagen y la pondrás en tal sitio, en ese sitio era un sitio, como ya sabéis, que no estaba a la vista del público, no estaba a la vista del pueblo. Los querubines estos estaban dentro del lugar santísimo, el arca estaba allí dentro, nadie veía aquello. Sabían que existían aquellas imágenes, pero nadie las veía, nadie podía darles culto tampoco, ni se podía inclinar delante de ellas porque no tenían acceso. De manera que aquello era una forma simbólica de representar que esos ángeles estaban guardando o vigilando el arca, para, de alguna manera, ensalzar el simbolismo de la presencia y la gloria de Dios en aquel lugar. Como habían otras cosas en el tabernáculo que tenían formas simbólicas y eran adornos incluso también. No hay contradicción, pues, en que Dios prohíba que nosotros mismos nos hagamos, cuando Él, por otra parte, dice, aquí podéis hacer esto. Harás esto, le dice a Moisés, y con eso se ha terminado. Tampoco hay contradicción cuando Dios mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce en el desierto, después de que habían sido mordidos por serpientes en castigo por su rebeldía, y aquella serpiente de bronce levantada o elevada en lo alto, mirándola, pues eran sanados. Los que miraban, los que creían en la promesa que había a través de la palabra de Moisés, de que mirando a la serpiente se curarían, pues efectivamente aquello era un símbolo, era una manera de representar algo, pero eso no era un permiso para hacer imágenes constantemente o para reproducir aquello, porque incluso más tarde en la historia de Israel vemos cómo aquella imagen de la serpiente fue destruida y fue separada completamente de la vista de las gentes. De manera que la idea de hacerse ídolos es una idea que está ahí latente en el corazón humano. Claro, en eso parece que tengan algo de ventaja aquellas personas que se fabrican imágenes. En el catolicismo tradicional, la Iglesia Católica tradicional, pues ya sabéis que la imagen siempre ha tenido una importancia tremenda. Ellos dicen que la imagen es como el libro para las personas simples, las personas que no les gusta leer, que no les gusta o no tienen afición a la lectura, viendo la imagen ya quedan satisfechas, les está enseñando algo. Y ese razonamiento, que parece tener una lógica, es precisamente un razonamiento que Dios no acepta de ninguna manera. No podemos justificarlo, no podemos decir es que es una ayuda, no podemos decir es que de esa manera pues nuestros sentidos tienen una comunicación más fácil con las cosas espirituales. Esos argumentos no sirven, no valen. El culto a la imagen, la fabricación de imagen, en definitiva el ídolo, expresamente pues está prohibido por razón de que Dios no puede ser representado. No nos ha mostrado Dios su aspecto. Dios es espíritu. Y claramente se nos dice aquí en las Escrituras que cuando Dios entregó esta ley, Él
no descubrió su parecer delante de Moisés. Ya sabéis, os acordaréis de que cuando se lee toda esta parte de la Biblia, hay un momento aquí de gran trascendencia cuando Moisés ve una zarza ardiendo, por ejemplo, o cuando Moisés ve algo así como una figura de espaldas, y le parece como si aquello es una representación de la divinidad. Ciertamente que hay allí una teofanía, como se dice normalmente, las teofanías, una visión, o como Dios a veces al hablar de Él mismo, o las visiones que los profetas tienen, ven cosas que parecen figuras humanas. Dios a veces se manifiesta de una manera por medio de visiones o de sueños u otras revelaciones, de forma que podemos comprender algo. Pero Dios no es un hombre. Aunque hayamos percibido algo de esa figura, a Dios nadie le ha visto jamás en el sentido, cuando nos dice el apóstol Pablo esto, en el sentido de una percepción clara, directa, profunda, que nos permita decir, pues Dios tiene esta forma. Y es que no la tiene, porque Dios es espíritu. Y quiere Dios, como dice la Escritura, que le adoremos en espíritu y en verdad. Que nos contentemos con la oración, que nos contentemos con los cantos de alabanza, que nos contentemos también con la lectura de su palabra, es decir, con actos que están a través de la mente, la palabra, el pensamiento, no a través de un objeto, porque muy fácilmente, cuando se ha representado a ese Dios en un objeto, aunque la gente sabe que eso es madera, que eso es cerámica, que eso es hierro, que es otro metal fundido, aunque sabe que es eso, se olvida pronto de eso y transfiere a ese ídolo, a esa imagen, lo que ese Dios mismo está representando. Y parece que la misma imagen se convierte en el Dios. En el fondo ese es el proceso que sigue siempre. Siempre ocurre lo mismo, de la fabricación del objeto a atribuirle a... Y Dios, que sabe que esto es así, pues prohíbe directamente esa fabricación de imágenes para el culto y por lo tanto prohíbe que delante de esas imágenes nos inclinemos, las honremos o tengamos cualquier consideración supersticiosa sobre esas imágenes. Y ciertamente que da mucha pena cuando vemos personas que en otras áreas son gente sensata y gente inteligente, y las vemos entregadas al culto a una imagen, aunque digan es que eso no es nada más que un símbolo, es que eso no es nada más que una representación. Realmente Dios no piensa igual. Y por eso no podemos jugar con ligereza con estas cosas. No podemos pensar que Dios no va a dar mucha importancia al tema de tener imágenes de alguna forma. No olvidemos, pues, hermanos, que la idolatría es una de las ofensas más evidentes y claras contra la divinidad. Un Dios que es espíritu no puede ser representado, ni puede tener de ninguna manera culto, puede recibir culto a través de nuestra propia fabricación de un ídolo. El Señor quiere que su pueblo sea un pueblo que ande rectamente, que ande tal como Él quiere, en obediencia y en sujeción, y que no inventemos nosotros mismos formas de darle culto. Esa es la enseñanza principal. Por eso Moisés, cuando recibió las instrucciones para hacer el tabernáculo, con tanta minuciosidad y tanto detalle, se esforzó
en hacerlo todo exactamente igual que se lo decían. Y es un gran ejemplo la historia de la fabricación del tabernáculo y del templo más tarde en Jerusalén. Es una historia que en el fondo lo que nos enseña es esto: el sentido de obediencia en todo lo que se refiere al culto a Dios. De manera que cuando Dios le decía, pues mira, los sacerdotes irán vestidos así, y llevarán esto, y esto otro, y sobre el pecho llevarán estos símbolos, y en la cabeza llevarán esto otro, y sus vestiduras serán hechas de este material. Pues bien, todas esas instrucciones estaban realmente orientadas a estimular la obediencia. De manera que Moisés o los demás nunca podían decir, bueno, Dios ha dicho esto, pero es igual, vamos a hacerlo así, es igual, no pasa nada, es lo mismo. O Dios ha dicho que hayan tantos pilares, tantas columnas en este lugar y que las dimensiones tienen que ser tanto por tanto, vamos a hacerlo de otra manera. No pasará nada, es igual, ¿qué más da si es así o así? Eso de ninguna manera entró en el pensamiento ni de Moisés cuando hizo el tabernáculo, ni de Salomón cuando hizo el templo. Y conforme al modelo, y claramente la Escritura nos lo dice, conforme al modelo que él recibió, conforme a la revelación que tuvo, las medidas, los materiales, las formas, los propósitos, los usos, la división del templo en tantas y tantas partes, todo eso conforme a lo que Dios había hecho. Si no lo hubieran hecho así, aquello habría sido un ídolo. Si no lo hubieran hecho así, aquel culto no habría sido válido, habría sido un culto idolátrico. Porque entonces habrían ellos impuesto su propia voluntad sobre la voluntad de Dios. En el fondo, pues, lo que tenemos en este mandamiento es una prueba. Es una prueba de obediencia para ver si realmente nos someteremos a la voluntad expresada por Dios, aunque nuestra razón nos diga que las imágenes pueden ser útiles. Hay mucha gente que razona así. Y vemos hay millones de personas adorando ídolos porque piensan que les es más fácil de esta manera. Piensan que es una ayuda. Creen que es mejor eso. Y desde un punto de vista pedagógico o racional, puede ser que les dijéramos, pues sí, tienen razón, es más fácil adorar una cosa que uno está viendo que una cosa que no está viendo. Pero es que no es cuestión de fácil o no fácil, es cuestión de obedecer la ley de Dios que dice, no te harás imagen.